Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, muchas gracias. Eunice, ¿nos escucha? Eunice. No nos escucha, pero mientras retomamos... Sí, los escucho. Sí, hola, ¿cómo están? Gracias, Eunice. Ahora sí, fuerte y claro para poder platicar al aire aquí en Bitácora Política. Bueno, en este sentido, nos platicaba nuestro corresponsal en la zona, allá en Veracruz, que ese tipo de hechos en donde tratan de cruzar estos centroamericanos, pasando por Veracruz, tratando de llegar a Estados Unidos y que los dejen los polleros, los tratantes de personas, no es un asunto aislado. ¿Nos puede dar más detalles al respecto? Pues bueno, mira, yo creo que más allá de los detalles, me parece que lo que hay que observar es el caso. Pues ahí vimos estos migrantes que pues estaban compuestos por diferentes nacionalidades. Hasta las noticias que tenemos hoy pues eran 74 hondureños, 59 guatemaltecos, 13 salvadoreños y una persona también de Nicaragua que por supuesto lo que querían era llegar a Estados Unidos. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es una reflexión. Este caso, el que vimos la semana pasada en San Antonio, también del tráiler encontrado con migrantes en su mayoría mexicanos, también en un estacionamiento del Walmart, y algunos otros casos que se han venido dando en este sentido, me parece importante que la reflexión es acerca del tráfico de personas, de la manera por medio de la cual se lleva a cabo el modus operandi de este delito, y en donde también creo que hay que señalarlo, hay involucradas personas de ambas nacionalidades, yo te diría de varias nacionalidades, por supuesto México, Estados Unidos, muy metido también en este tema. Estos migrantes de Veracruz pues no llegaron hacia Estados Unidos, pero iban para allá, y bueno, todo esto es una red que opera desde el pollero, el coyote, el encargado de tener de cobrarles, el encargado de recibirlos. Como sabes, además hay todo este tema de modus operandi en donde al llegar a un lugar, como era el caso, por ejemplo, el Walmart, en el caso de San Antonio, pues ahí otra vez los dividen para que vayan a diferentes destinos. Entonces me parece que todos estos migrantes centroamericanos pues nos ponen otra vez de manifiesto el problema de tráfico de personas que hay, en donde además cada vez más estamos viendo más muertes en los intentos de ida hacia Estados Unidos, es decir, año con año aumenta el número de muertes hacia la Unión Americana en cuanto a los migrantes. Se calcula que en 2014 hubo alrededor de 251 muertes, en 2015 313, en 2016 ya más de 400 muertes, y bueno, así vamos, ¿no? En lo que va del año ya se calcula también que hay más de 71 muertes, casi 80 muertes, si contamos los de la semana pasada, pues ya vamos casi en 90 muertes, ¿no? Entonces me parece que hay que subrayar toda esta red, que es un tema que se tiene que ver también de manera pues binacional o trinacional, que México es un país que tiene que tener muchas consideraciones a ser un país que básicamente tiene todas las características de la migración, la recepción, el tránsito, la expulsión y el retorno de migrantes, y por ello creo que se tienen que hacer políticas pues mucho más adecuadas y a la medida de estos 4 tipos de migración. Lo que vimos con este caso de Veracruz, pues es un migrantes en tránsito, que además creo que vale la pena decirlo, con las nuevas medidas de Donald Trump al endurecer la seguridad fronteriza, todo eso pues se hace un negocio mucho más atractivo, claro, porque entre más seguridad pues hay más gente, más policías, y eso significa que el cruzar tiene mayor riesgo, por lo tanto el costo es mayor, claro, y eso lo hace un negocio atractivo para otros grupos del crimen organizado. Eunice, te saluda con gusto Blanca Becerril. Algo preocupante evidentemente es el tráfico de personas a través de los polleros, de los coyotes para ir a Estados Unidos, pero no solo son adultos, aquí hay que detenernos porque de los 147 migrantes encontrados en Veracruz, 48 horas eran menores de edad y 14 eran menores de edad no acompañados, estos niños que se van solos a reencontrarse con su familia, con sus papás a Estados Unidos. Pues justamente ese es un problema, Blanca, que además se viene dando con mucho más intensidad desde 2014. Recordarán ustedes que la crisis de menores no acompañados se da en 2014, con casi 60,000
de estos llegando a la frontera con Estados Unidos, donde prácticamente, como dices, hay varios motivos. Los dos principales es menores huyendo de contextos muy violentos de sus países o menores en búsqueda de sus padres del otro lado de la frontera ahí en Estados Unidos. Pero todo esto también hoy es más grave, Blanca, porque además de que es un problema que también se va a ir quedando en México, como ha sucedido. 2014 fue un problema que llegó principalmente a Estados Unidos, pero ya 2015 y 2016 es un problema compartido entre Estados Unidos y México, en donde las autoridades americanas pidieron ayuda también a las autoridades mexicanas, de tal forma que muchos de esos niños también se quedaron, casi 40,000 del lado de México en los subsecuentes años, es decir, 2015 y 2016. Y bueno, estos menores hoy, en caso de que llegaran a Estados Unidos y ante cualquier eventualidad de detención de algún agente fronterizo, pues como sabes, con las nuevas normativas y memorándum firmados por Kelly, por Trump y por Jeff Sessions, pues estos menores prácticamente serían deportados de manera expedita a México, ¿no? Sin permitirles ni siquiera la figura del asilo ni otras figuras que en el derecho humanitario internacional están concebidas y que Estados Unidos pues es signatario. Entonces creo que estos llegaron hasta Veracruz, pero creo que hay que ver las consecuencias también que hay de estas nuevas normativas, sobre todo con estos menores no acompañados, que muchas veces terminan también siendo víctimas de crimen, no solamente por un tema de abuso, sino los terminan cooptando algunos de ellos dentro de las filas del crimen organizado. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ahí la tenemos, Héctor. Sí.